A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Bienvenido a su programa Cara a Cara. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de un flagelo que está pues afectando sensiblemente a los seres humanos, está diezmando a mucha gente, principalmente jóvenes, y está acabando con muchas sociedades, con muchas riquezas. Y esto es sumamente grave en medio de la situación económica que está batiendo a la mayoría de los países, principalmente a los más pobres. Porque hablar, por ejemplo, del tema de la droga, eso es pues tratar una situación que amerita un análisis detenido, profundamente serio, porque hacia dónde va la humanidad. Si a esto se le agrega pues los conflictos de tipo bélico que se producen en muchas otras naciones, como consecuencia o no de la situación del terrorismo internacional, de todos los terrorismos, porque no solamente un solo. Entonces, ¿qué sucede? Que por ejemplo, la droga a veces en determinados países es un producto, como decir en estos países subdesarrollados del trópico, como mencionar el plátano, la yuca, azúcar, batata, etcétera, que son producción de subsistencia para naciones inclusive como la de nosotros. Entonces, hay países, por ejemplo, Bolivia, donde inclusive hay un dirigente político que aspira a la presidencia de su país, y él además es un defensor ardiente de grandes sectores de esa nación importante del cono de América del Sur, que viven precisamente de la droga y de un tipo determinado de droga, que es la cocaína, que es una de las más fuertes. Pero hay naciones inclusive en el centro y el sudeste asiático que eso es normal, que inclusive eso es como hablar de la producción de azúcar, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Que de un tiempo a esta parte, las naciones que han echado una gran batalla, por ejemplo, contra el terrorismo, entre otros, pues habían descuidado lo que era la importancia, la trascendencia de este tipo de penetración que está flagelando a casi medio mundo. Y el hecho de que, por ejemplo, la droga haya ganado tanto terreno al extremo de que inclusive haya permeado gobiernos, como por ejemplo los otros días el presidente de México denunció una situación que pasó con un alto funcionario de su gobierno, que fue decidido, fue constatado de que estaba metido en algo raro con relación a ese tipo de cosas. Pero en otra nación, inclusive la nuestra, hay autoridades que inclusive han admitido que gente que tenía que ver para combatir precisamente el problema de la droga, pues hicieron el efecto contrario y se convirtieron en agentes precisamente de lo que se beneficia de ese tipo de cosas. Ya precisamente en otras naciones, como el caso colombiano, que es el más fuerte, el más agudo, el más grave de todos, donde inclusive el narco ha ganado un gran espacio y hay connotadísimas figuras que han estado pues lucrándose grandemente de eso, hasta el extremo de que en una ocasión un grupo, un sector de eso, le dijo al propio gobierno colombiano que si ellos querían, ellos, los narcotraficantes, iban a pagar la deuda externa.
Y lógicamente el gobierno dijo que no, porque el dinero mal habido de ese tipo de cosas no procede, que por ejemplo se ha tomado en cuenta para cosas meramente oficiales y cosas formalmente serias, como son los compromisos que tienen los gobiernos. Pero de ahí a que, por ejemplo, en una ocasión se dijera, hasta en el caso nuestro, de que uno de los gobiernos que hubo en el país fuera considerado como un narcoestado, ya las cosas como que se acercan y se están produciendo situaciones que entonces amerita un estudio bastante detenido con relación a qué está pasando, inclusive en nuestro propio país, en nuestro propio ambiente, en nuestra propia sociedad. Ya se había dicho en una ocasión lo propio con relación a que Haití era un narcoestado. Pero ¿qué pasa? Que todas esas cosas han venido cambiando y uno se pregunta, pero ¿por qué si se invierte tanto, por ejemplo, en el combate al terrorismo, no se ha convertido con la mismísima eficiencia a acabar con este flagelo? ¿Por qué en nuestros países siempre se detiene a pobres, infelices, drogadictos o gente que está en esos menesteres, con honrosas excepciones recientes del caso Quirino, en el caso dominicano? Pero hay otra gente involucrada que no ha sido tocada, y hay otra gente que en gobiernos anteriores y en un buen tiempo atrás fueron mencionados como que tenían igualmente la misma condición de señores, de zares, de ese tipo de cosas. O, por ejemplo, ¿por qué uno nunca ha oído hablar de que un turpin del narcotráfico norteamericano ha sido detenido? ¿Por qué los norteamericanos piden la extradición de numerosos ciudadanos de otros países, incluyendo dominicanos, que han estado de una u otra forma señalados como participantes, como beneficiarios de ese tipo de flagelo? ¿Y por qué tienen que ser ellos los que hagan de juzgarlo? ¿Y por qué nunca se le ha presentado, por ejemplo, a la opinión pública norteamericana o internacional a norteamericanos ligados a ese tipo de cosas? Porque siempre se ha dicho que, por ejemplo, cuando hay un vendedor, lógicamente tiene que haber un comprador. Y el mercado norteamericano, entre otros, es uno de los más importantes para este tipo de barbaridad, que es el problema de la droga. Entonces, se estimaba hace un tiempo que, por ejemplo, el mercado norteamericano adquiría droga por alrededor de 400 mil millones de dólares al año. Esa cantidad astronómica daría para acabar la pobreza en muchas otras naciones. ¿Y dónde están los compradores norteamericanos de una increíble cantidad de droga como esa? Uno se pregunta. Pero más adelante, el problema del negocio de la droga y los beneficios, porque de hecho lo hay, los beneficios económicos, porque los otros son una afrenta a la humanidad, el daño que hace ese tipo de acción a las naciones, a los pueblos y principalmente a los jóvenes, eso es otra cosa que habría que tratarla más aparte. Entonces, de un tiempo para acá, por ejemplo, se ha descubierto que no solamente los gobiernos y gente allegada a los gobiernos está metida también en eso, sino que grupos de militares, grupos de paramilitares y grupos de guerrilleros, inclusive guerrilleros izquierdistas, guerrilleros marxistas, entre otros, se dice que están metidos también en contubernio con la gente que tiene que ver con la droga y que reciben donaciones importantes que sostienen precisamente las acciones de estos grupos y que tienen, por ejemplo, como escenario principal en esta parte del mundo a Colombia, entre otros. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿pero es cierto esto? Porque ¿cómo es posible que si las guerrillas izquierdistas que soñaban con un mejor mundo para todos, se alían a aquellos que están haciendo lo contrario, o sea, destruyendo el mundo? ¿Cómo es posible entonces que la humanidad vea perpleja este tipo de alianza, una alianza negra, una alianza
fatídica para lograr un propósito, que es el de, como todo político, el de llegar al poder. Entonces, ¿qué sucede con esos grupos? ¿Y qué sucede con las alianzas? ¿Cuáles son los conturbernios? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué facilidades le da un grupo al otro? ¿Qué beneficios tienen, por ejemplo, los guerrilleros de los narcotraficantes y de los traficantes? ¿Y qué a cambio reciben los narcotraficantes y toda esta gente de la guerrilla que en muchos países existen aún todavía, a pesar de la batalla contra el terrorismo y de la batalla que aún suscite contra esos remanentes de lo que fue la vieja resistencia de los pueblos para un mejor cambio, para un mejor destino? Hoy nosotros vamos a presentar un interesantísimo documental exclusivo de este programa, relativo precisamente a la gran batalla que desarrollan los organismos internacionales, fundamentalmente la DEA norteamericana y lógicamente la Dirección de Control de Drogas en nuestro país, con relación a este flagelo que amenaza con extinguir a la humanidad, principalmente con nuestros jóvenes y principalmente con los países más pobres. Veamos pues este interesante documental, que con mucho interés, pongan mucha atención a las cosas que se dicen ahí. Nosotros queremos presentarles en este programa especial de hoy. Enseñar el sentido del propio esfuerzo es forjar el carácter. Ofrecer la oportunidad de ser útil es auspiciar la dignidad. Hacer hoy un poco del mañana es asegurar el porvenir. Promover ideales en los más jóvenes es expandir su espíritu, porque una mejor nación se fundamenta en los valores de su pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Solo existe un periódico verdaderamente variado, observador, universal y verdaderamente nuestro. Un periódico verdaderamente comunicador e independiente para decir la verdad sin ningún tipo de censura. Hoy, el único periódico verdaderamente independiente. Suscríbase al resumen ejecutivo de EIR, revista fundada por el célebre economista Lyndon LaRouche y que incluye sus más completos análisis estratégicos y económicos. EIR ya está en el país, la fuente de información y evaluación más valorada a nivel internacional, donde encontrará los acontecimientos nacionales e internacionales más decisivos que los grandes órganos de difusión prefieren omitir. Un seguimiento a fondo de la crisis económica mundial. Suscríbase a esta revista en español que sale cada 15 días. ¿Lleva para la izquierda? No, es por aquí, yo sé para dónde vamos. Siempre te equivocas, ya verás. Ya yo he ido 1000 veces a este restaurante chino. Chino, ¿no eres mexicano? Dilema número 456. Para todos los días, decidas lo que decidas, American Express. Ok, mexicano. No, mi amor, está bien. Vamos chino. Estamos echando para adelante, jugando limpio nada más, aquí en la lotería. Lotería Nacional, regalando muchos millones, que al pueblo llegarán, jugando limpio. ¡Papá! Juegue
Juega tus billetes de quinielas, porque ahora la Lotería Nacional será el camino al progreso para todos, con más premios para ti. Jugando limpio. Y un plan social para quienes más lo necesitan. Esto es jugar limpio y con responsabilidad social. Para eso es la Lotería Nacional. Camino al progreso, jugando limpio nada más, con la Lotería Nacional. Ya está a la venta en todas las librerías del país el interesante libro Palestina, Tierra de Azufre y Fuero, del escritor coronel Rafael Percival. Un estudio profundo y objetivo sobre la seguridad y defensa antes y después del 11 de septiembre. Adquiéralo. El gobierno da pasos firmes para resolver el déficit eléctrico con la construcción de la presa hidroeléctrica Pinalito en Constanza, con una inversión de más de $131 millones, 50 megavatios adicionales, ahorro en petróleo de $10 millones, ingresos de 15 millones por venta de energía y 1.200 empleos directos, energía limpia y económica en beneficio de todo el país. ¡Pa'lante que vamos! Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Si no conoces el pasado, no puedes comprender el presente ni construir el porvenir. Viaje al centro de la historia. El curso audiovisual de Jimmy Sierra ya está aquí. 22 capítulos de 10 horas y la participación de más de 40 historiadores a base de películas de la época, actuación, fotografías y animación digital. Incluye discos interactivos, un libro de texto y la música original cantada por renombrados artistas del país. Acompáñenos al lugar de los hechos en este viaje al centro de la historia. Adquiéralo a partir del 12 de agosto. Pero en los países golpeados por esta clase de acciones, la reacción de la población es similar. La vida sigue su curso habitual. Se intenta olvidar el peligro siempre latente. Ha ocurrido en Nueva York después del 11 de septiembre de 2001. Y poco a poco se ha ido superando. De todas formas, hay un porcentaje, un 10%, de las personas que perdieron a familiares, perdieron el trabajo, perdieron los hogares, que todavía viven con lo que los psiquiatras llamamos el estrés postraumático, que quiere decir que todavía tienen pesadillas, que están trabajando y de repente sienten esa sensación de terror que sintieron, o incluso las imágenes, esas imágenes que se guardan en la memoria emocional, son imágenes sin palabras, pero imágenes aterradoras, ¿no? Como ver personas caer o cuerpos destruidos. Pointed out during the trial to bring down the towers, in fact to bring down both of them. It appears that this time one of the towers is down. En Colombia sucede lo mismo. El temor se elude, la vida sigue. Quien visita esta tierra descubre que el país hace todo lo posible para olvidar el miedo y las amenazas. Reinados de belleza. Partidos de fútbol. Desfiles de moda. Conciertos y espectáculos son una manera de mostrar que el país no se deja doblegar por el terror. Pese a todo, la actividad económica ha registrado un crecimiento que supera el 3,5% en el 2003. La industria mantiene una alta productividad y el turismo llena las playas del Caribe colombiano. La gran mayoría de los seres humanos
superamos las peores adversidades. Si no, nuestra especie no hubiera podido sobrevivir tantos miles de años. Los empresarios y periodistas más importantes del país se han acostumbrado a vivir con la protección cotidiana de escoltas. Es el caso de Enrique Santos Calderón, director de El Tiempo, el diario más importante de Colombia. Pues yo ando con escoltas hace más de 15 años, a raíz de la época del narcoterrorismo, cuando los carteles de la droga emprendieron esta ofensiva tan sanguinaria contra la prensa y los periodistas. Ahora es el conflicto armado, ahora son los paras, son los guerrilleros, inclusive los políticos corruptos. Entonces la prensa colombiana sigue bajo un fuego cruzado que nos exige desgraciadamente estas medidas de protección. Es duro porque afecta de todo modo la intimidad, la privacidad, que queda muy limitada, ¿no? Pero uno se acostumbra a todo. Yo ya me acostumbré, después de tantos años, pues ya se ha vuelto parte de mi rutina cotidiana, desgraciadamente. Una situación muy similar a la que se vive en otros países como España. He tenido, a los 29 años yo tuve un secuestro y un atentado en Barcelona con un grupo terrorista catalán, Terra Llure. Me dispararon en la rodilla, que entonces era la moda. Afortunadamente no era el tiro en la nuca. Y luego que el pistolero era un poco más alto que yo, entonces en lugar de destrozarme la rodilla me dio en el fémur y entonces no me acabó de dejar cojo del todo, ¿no? Después he tenido las amenazas habituales de ETA que tienen casi todos los periodistas, digamos, que llegan a un cierto nivel, ¿no? Como todos aquellos que públicamente nos hemos manifestado contra el terrorismo, he recibido amenazas. También fui objeto de un atentado frustrado, afortunadamente, y esto, de todas formas, yo quiero añadir que no es nada extraordinario, porque es lo que le ocurre a todo intelectual, profesor de universidad, periodista, político, juez, etcétera, que se mantiene firme contra el terrorismo. Para el terrorismo, todos los medios de lucha son buenos, y todo lo que sea un símbolo del poder que pretenden combatir se convierte en objetivo primordial. En fait, le terrorisme a toujours été une menace, n'est-ce pas? Il a toujours existé. Le terrorisme basque, le terrorisme irlandais, le terrorisme corse. Mais évidemment, depuis le 11 septembre, il a pris une sorte de dimension planétaire, parce qu'auparavant, les terrorismes étaient surtout les terrorismes, disons, régionaux, n'est-ce pas? En el caso colombiano, el atentado terrorista más grave que se ha producido ha sido el perpetrado contra el club El Nogal, en Bogotá. En el lenguaje de las FARC, este centro era un reducto de la burguesía y de la oligarquía. Esto no es un club de élite, este es un club donde el trabajo es la base para ser el socio ideal de este club, donde no se recibe la gente por abolengos. Además de lugar de encuentro de empresarios y profesionales, el club era un activo centro cultural. En nada de esto repararon los terroristas colombianos. El 6 de febrero de 2003, un coche bomba convirtió a este club en un infierno. Mucha atención, una grave explosión acaba de registrarse en el norte de Bogotá, en el club El Nogal. Dentro del edificio se congregaban en ese momento unas 1000 personas y se festejaban 2 matrimonios y una piñata infantil. ¡Vamos! A las 8:15 de la noche explotó un carro bomba. Vamos inmediatamente a las imágenes, lo que ustedes pueden ver. ¡Agua! ¡Agua, por favor! ¿Por qué nos mataron, señor? Dios mío, ¿por qué? ¿En qué país está pasando todo esto? Por favor. Saldo, 35 muertos y 167 heridos.
María Camila García y su hermano Emilio, que comían esa noche en la cafetería del club, perdieron a sus padres y a sus hermanos. Ella permaneció toda la noche bajo los escombros, en muy mal estado, pero sobrevivió y se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Por la mañana del otro día, cuando llegué a la clínica, los médicos tuvieron que pedir de emergencia una autorización para amputarle la pierna a María Camila. Fue muy doloroso y en esa semana que duró el coma de María Camila, todos teníamos dudas de si era mejor que ella se muriera o no. Todos los organismos de seguridad se movilizaron al lugar de los acontecimientos. Inicialmente para nosotros era muy difícil tratar de establecer qué era en lo que había originado esta explosión. Ya en el lugar de los hechos, al observar los cráteres, pues la respuesta era un tanto lógica desde el punto de vista que los cráteres y el cráter principal estaba ubicado en uno de los parqueaderos y había logrado atravesar tanto hacia arriba como hacia abajo el edificio. La misma noche del atentado, técnicos norteamericanos de la ATF, Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, altamente especializados en esta clase de atentados, tomaron contacto con las autoridades colombianas. Ellos inmediatamente al día siguiente llegaron con unos equipos muy sofisticados y nos pudieron dar la clave de un vehículo que, por cierto, era muy difícil de identificar porque estaba junto a otro que también tenía características similares. Y muy rápidamente nos dimos a la tarea de, por conducto de ese vehículo, llegar a quienes lo habían adquirido, identificar a su dueño, y resultó ser una persona que se había infiltrado como socio del club y que venía trabajando toda esta operación desde hace varios meses. John Freddy Arellán Barajas, 26 años. Era conocido en algunos clubes de Bogotá como profesor de squash. Miembro de una familia modesta que vivía en un barrio muy pobre, era bien visto por sus vecinos. Pues sí, común y corriente. No le hacía daño a nadie. Era buena gente. Sí, él era buena gente. Yo no tengo que dejar mala atención. A pesar de carecer de recursos, Arellán compró una acción de muchos millones de pesos en el club El Nogal. Es que nos engañó. Nos engañó en el sentido de que ingresó como usuario, segundo usuario de una acción de una empresa que manejaba invernaderos de flores, que construía invernaderos plásticos para las flores colombianas. Un vehículo similar al que vemos en estas imágenes fue utilizado para camuflar en su maletero una carga de TNT traída desde los territorios de las FARC. Preparado el explosivo, Arellán y su tío Osvaldo penetraron en el estacionamiento de El Nogal, poco después de las 8 de la noche. Ambos murieron al activarse antes de lo previsto la carga que llevaba el coche. Las FARC, siguiendo las enseñanzas de otras organizaciones terroristas como el IRA, sacrifica a sus propios agentes bajo engaño. Fue el caso de Arellán. La bomba humana, como se denominó en Irlanda del Norte, fue una técnica utilizada también por el IRA a comienzos de los años 90. Consistía fundamentalmente en que el IRA obligaba a civiles a conducir vehículos cargados de explosivos contra controles militares. Tipo de operación tremendamente cruel, brutal y que desató una gran repulsa social. En Europa y en ciertos sectores de los Estados Unidos se tiene la creencia que las acciones terroristas en Colombia tienen como único objetivo a miembros de la clase dirigente y privilegiada del país. Sin embargo, diversos casos prueban lo contrario. Ay, me lastimó ayer. ¿Dónde? Bueno. Bojayá. Esta pequeña población de pescadores en el noroccidente colombiano sufrió un ataque de las FARC el 2 de mayo de 2002.
La iglesia donde se habían refugiado más de 100 ancianos, mujeres y niños del pueblo fue pulverizada con un cilindro de gas repleto de explosivos. El dolor más grande que se ha visto en el mundo es este. Pues un poco de peladito, pero sin cabeza y sin nada. Porque uno no tiene culpa de nada, hombre. Sin tener culpa de nada, ¿y por qué la violencia así? Mata a uno que no tiene nada, hombre. Ay, Dios mío, por Dios. Este zapatico muestra un niño, y así como este, fueron asesinados 44 niños. Y el resto fueron las mamás que estaban aquí con los niños refugiados aquí en la iglesia. Inesperadamente, varios cohetes fueron disparados contra el Palacio Presidencial. El acto congregaba a diversas personalidades internacionales, entre ellas varios mandatarios latinoamericanos y el príncipe de Asturias. Dos de los proyectiles cayeron sobre uno de los sectores más pobres de la capital, el Cartucho. Murieron 20 personas, entre ellas 3 niños. También es trágicamente famoso el caso de esta campesina, Elvia Cortés de Pachón, a quien se le puso un collar bomba para obligarla a pagar la extorsión que se le exigía. La campesina fue sacada de su casa durante la madrugada y abandonada a la orilla de la carretera. La bomba estalló a mediodía, cuando un agente de policía intentaba desactivarla. Mejor suerte tuvo Jesús Orlando Guerrero, ganadero venezolano a quien las FARC le colocaron un collar bomba en el que estaban inscritas las iniciales de la organización. Otra técnica, copiada de la guerra civil española y usada en Irak contra las tropas extranjeras, el caballo o burro bomba, ha sido utilizado por las FARC para aterrorizar a la población campesina que no se pliega a sus exigencias. Como ocurrió en el pequeño municipio andino de Chita, al oriente del país. Yo llego ahí a la esquina y el caballo se paseaba y se retorcía y se estiraba y se le botaba a uno que le diera un alivio. Y el muchacho del frente, que fue el que murió, él lo enderezó. Y yo le dije al señor del lado de abajo que lo descargáramos, porque ese animal era entrarse a las tiendas. Y nadie le puso capricho. El muchacho lo enderezó y lo dejó ahí. Entonces yo me entré para acá y una señora llegó, yo le brindé un tinto y ella quedó aquí muerta. Y yo me entré ahí a esa escalera y me senté ahí y fue cuando explotó la bomba. Que esta violencia termine, que no nos acaben así a los más humildes, a los más desprotegidos, a los mendigos, que no solamente pedimos la voluntad y la misericordia de mi Dios omnipotente. A nosotros nos gusta hacer las cosas bien. Tenemos tantas para disfrutar. Somos locos con el deporte. Y es que somos inquietos. Siempre estamos buscando cómo hacerlo mejor. Por eso nos reconocen en todas partes. Nos encanta darle una mano a quien lo necesita y un aplauso a quien lo merece. Y cuando nos juntamos, no nos damos por nadie. Cervecería Nacional Dominicana, con lo mejor de lo nuestro. La gente espera el día para sacarle el mayor provecho.
saben que las buenas noticias no tienen precio y leen El Día para estar bien informados en poco tiempo. Su lectura es ágil, completa, confiable e imparcial. Enriquece a nuestra sociedad. Busca el valor de las noticias cada día, porque el periodismo de El Día es ágil y confiable. ¿Ya no para la izquierda? No, es por aquí, yo sé para dónde vamos. Siempre te equivocas, ya verás. Ya yo he ido 1000 veces a este restaurante chino. Chino, ¿no era mexicano? Dilema número 456. Para todos los días, decidas lo que decidas, American Express. Ok, mexicano. No, mi amor, está bien. Vamos a Chino. La luz ha mejorado. Nos hemos dado cuenta que el gobierno está trabajando. Por tanto, nosotros en los barrios vamos a ayudar. Vamos todos a pagar una cuota. ¿Y lo que tiene negocio? Bueno, que no se acomoden con nosotros, que paguen un chin más. Así se habla. Estamos dispuestos. Queremos ser parte de la solución. Programa de reducción de apagones PRA. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Hace un año, aquí abrimos un chorro de soluciones, trabajando sin descanso para llevar agua abundante y saludable a más de 118 barrios, haciendo más digna la vida de sus habitantes, garantizando su salud y su medio ambiente, con sentido de modernidad y vocación de servicio. Aquí trabajamos inagotablemente para ofrecer un chorro de soluciones. Gobierno del presidente Leonel Fernández. La CAS, trabajando para el progreso. Llegó la hora de iniciar una jornada por la paz. No más violencia. Los dominicanos unidos podemos vivir en paz. Queremos vivir en paz. La paz es el camino hacia un mejor destino. Paz, paz, paz. Queremos vivir en paz y ver nuestra bandera más arriba, mucho más. Cámara de Diputados de la República Dominicana, legislando por una patria mejor. A pesar de todos estos casos, ¿se sabe realmente qué sucede en Colombia? Hay quienes creen que este país vive su drama a espaldas del mundo, que está solo. Des quantités de préjugés et de légendes en Europe, notamment à propos des guerrilleros latino-américains. Bon. Le français moyen, le journaliste français moyen, est persuadé que le guerrillero américain est toujours quelqu'un de bien, qui s'attaque à une dictature, il ne voit pas qu'au contraire, en général, en Amérique latine, c'est justement les terroristes qui ont provoqué les dictatures. Mi visión de Colombia es la de un país prodigioso, herido, solitario. Pues yo creo que a Colombia se le ha condenado muchas veces por desconocimiento a la soledad. Una nación que está resistiendo, pues de una forma heroica, las acometidas del terrorismo y del narcotráfico. Yo creo que hay un aparato de propaganda de la izquierda internacional que ha romantizado al Che Guevara, al Baader-Meinhof, a la Brigate Rosse, a la propia ETA, que es nada más que una estrategia de carácter político. Ante ustedes, los soldados heridos de combate del... Las innumerables víctimas del terrorismo en Colombia son apenas conocidas para el mundo. Como su valor y arrojo no tuvo límites. Es el caso del teniente del ejército Elber Rodríguez, quien fue gravemente lesionado por una mina unipersonal, llamadas en Colombia minas quiebrapatas.
Me dirigí a ubicar unas coordenadas a un punto ya preestablecido y al accionar un GPS eso activó un campo minado que me dejó muy mal herido. Ahí en ese momento perdí las piernas en el brazo derecho, perdí el ojo izquierdo, perdí un dedo de la mano izquierda. Cuando llegué a Cartagena, pues me estaban esperando un grupo de médicos, me hicieron seguir a cuidados intensivos y me lo pusieron enfrente. Me dijeron, así está Elber. Para mí fue muy difícil, me cambió la vida totalmente, duele mucho, pero hay que salir adelante. Un área que es habitada por campesinos. Es muy posible que el día siguiente lo hubiera activado un civil, un campesino, un niño. A la larga, a los bandidos, tanto de la FARC, del ELN, las autodefensas, les importa poco quién cae ahí. Tanto las FARC como el ELN han colocado minas en aquellas regiones que desean castigar. Esta forma de terrorismo, condenada por las Naciones Unidas, fue puesta en práctica por el Vietcong durante la Guerra del Vietnam, con la idea de que una persona lisiada tenía más poder intimidatorio sobre la población que un muerto. La vida pues me cambió en un 100%. Las cosas que yo estaba acostumbrado a hacer con mi señora ya no las puedo hacer, porque ella prácticamente se ha convertido en mis brazos, en mis piernas, y eso ha sido algo difícil. Que si tú tienes otro documento donde en base a eso... Me ha ayudado mucho, tanto el apoyo físico de ella como el apoyo moral, el apoyo psicológico. Elber esta semana le decía a mi hermana que él todavía tenía por entregar un brazo y un ojo, o sea que él no se iba a dejar vencer así tan fácil. Los terroristas lo que buscan es minar la voluntad de lucha de nosotros y hasta el momento no lo han logrado. Antes se les está volviendo todo lo que ellos intentan hacer en contra de nosotros. Las espesas selvas del sur de Colombia sirven de refugio a los terroristas, cuya figura más sombría es Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy. Buen día para Munos. En este vídeo, grabado por orden suya e incautado por las autoridades, lo observamos mientras planifica un ataque. Que van a participar otras unidades en estos lugares. Está ordenado hasta la pista y de la pista al río. Y sobre esta parte va a haber otra unidad. Los soldados, tomados como rehenes, son llevados de esta manera a través de la selva y encerrados en cubículos. Y sobre todos ellos pesa la amenaza de ser asesinados si el gobierno no acepta un canje. Pero la segunda misión es que si no hay condiciones, hay que eliminarlos. De las cuales 310 son extranjeras.
So that is a regular income for the war. And then this payment of rescue that goes in millions and millions every year. And these are figures that are mentioned by the World Bank, by international research organizations, by the Colombian government, by independent research institutes, etc. And, well, realizing that, I think we should take international measures. En Colombia no solo se secuestra por dinero, también con fines políticos. Comencemos por mirar el debate. Es el caso de una figura muy conocida en su país y en Europa. Ingrid Betancourt es candidata a la presidencia y autora del bestseller mundial La rabia en el corazón, retenida desde el 23 de febrero de 2002 por el Frente 15 de las FARC. Oculta en algún lugar de Colombia para forzar al gobierno a aceptar un canje por guerrilleros de las FARC detenidos en diversas cárceles del país, Ingrid Betancourt dio a su familia pruebas de sobrevivencia en un vídeo difundido a mediados de 2003. Aquí se dirige a su hija. Mimela, has estado luminosa, extraordinaria. Me has llenado la vida. Lo que estás haciendo, la manera como te has crecido, en inteligencia, en fuerza vital, son una inmensa recompensa de la vida. Me siento muy afortunada. Residente en París, Melanie Delois Betancourt tiene 18 años y estudia filosofía y lenguas orientales en la capital francesa. Desde el momento en que supo del secuestro de su madre, no ha dejado de luchar para lograr su liberación. Ha sido muy difícil, pero yo creo que si mi mamá nos transmitió algo, es lo importante que es tener fuerza y voluntad de sobrepasar obstáculos y de luchar por lo que uno sabe ser bueno y verdadero. Y yo sé que, y creo que es el espíritu en la familia, nos duele en el fondo del corazón, pero eso no es lo importante es hacer todo para que ella vuelva, para que Clara vuelva, y también para que todos los secuestrados vuelvan a sus casas. Yo creo que, verdad, es más un espíritu de lucha, de hacer acción y no de lamentarse, porque la verdad no sirve de nada lamentarse. Yo quiero pedirle a mi familia que, al contrario, apoye a las fuerzas militares y asuma con las fuerzas militares el compromiso de adelantar operaciones de rescate que puedan llevarnos a la liberación. Yo creo que ninguna persona está preparada para vivir una situación tan dura como esta. Es lo más doloroso que le puede pasar, no digo solamente a una mamá, a una familia y a Colombia. Es terrible. Uno no ahorra esfuerzo para trabajar, para acercarse al mundo entero, para pedir ayuda, colaboración, comprensión. Y todo parece inútil. Una familia que nunca vivió de espaldas a su país, involucrada en acciones sociales, hoy vive su drama con valor. Tengo la impresión que ella sabe más que nosotros lo que de verdad toca hacer, como el camino que hay que emprender, y tenía la impresión de que ella nos transmitía su fuerza. Y no sé, ella está secuestrada y todo, pero tengo la impresión de que de verdad está libre en su mente. Rescate sí, definitivamente sí, por principio. Sin embargo, los rescates en plena selva son de alto riesgo, pues la orden es ejecutar a los rehenes cuando las fuerzas militares se acerquen al lugar donde los tienen recluidos. Fue lo que ocurrió con esta famosa pareja formada por el empresario Helmut Bickenbach y su esposa Doris Gil Santamaría. La suya, según la prensa del corazón, fue una larga historia de amor. Elegida en 1958 Reina de Belleza de Colombia, renunció a su título y a representar a Colombia en el concurso de Miss Universo para casarse con Bickenbach.
Al producirse el secuestro, se negó a abandonar a su marido y compartió su largo cautiverio en este precario refugio. Cuando sus captores supieron que la tropa estaba cerca, decidieron liquidarlos a sangre fría. Al oír los primeros disparos, ella quiso protegerlo. Murió abrazada a él. El aplauso de la no violencia por los caminantes. Un año antes, el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y el exministro de Defensa, Gilberto Echeverri, habían resuelto encabezar esta multitudinaria marcha bajo el lema de la no violencia. Con pañuelos y banderas blancas, marchaban hacia el lugar donde esperaban encontrar a los guerrilleros a fin de abrir con ellos un diálogo de paz. La respuesta a esta tentativa fue su secuestro. Somos considerados por la FARC como sujetos de canje. Su cautiverio fue compartido con varios militares, entre ellos el sargento Heriberto Aranguren, que llevaba 4 años en manos de las FARC. El comandante sí le quería hacer ver a uno que ellos eran los buenos y nosotros éramos los malos. Sí, que porque nosotros éramos supuestamente el ejército de la burguesía, porque todo lo que huele a ciudad, todo lo que sea estudio de ellos, para ellos es burguesía y son enemigos número 1. Y se le decían al gobernador y a don Gilberto, le decían, usted es mi enemigo. Y el doctor Gilberto le decía, pero es que yo no lo considero usted mi enemigo. Y él decía, pero es que usted es mi enemigo de causa, usted es muy diferente, porque usted nunca ha sufrido hambre, usted nunca no ha sentido la pobreza. Y el doctor le decía, no, pero es que por eso es que estamos buscando caminos de paz y de progreso, pero usted no dejan. La incertidumbre de vivir como rehenes de las FARC terminó trágicamente el día en que, descubierto el campamento, se intentó su rescate. Pensamos que era un rescate, pero como los helicópteros siguieron, cuando se devuelven ya la guerrilla ya nos tiene asegurados. Vemos que vienen los guerrilleros y pensamos que ya era para arrancar. Cuando entraron fue 10 guerrilleros a la casa disparándonos así a quemarropa. Me están fusilando. Y yo rogando debajo de la cama que no me dieran cuando me pegan el primer disparo en la cabeza. Escucho la orden cuando el tipo les dice, devuélvanse y rematen. Entonces yo, Dios mío, que no me dé, cuando le da el resto y viene a mí y me pega el tiro en la pierna. Sino que yo no me quejo ni nada, entonces el tipo piensa que estoy muerto. Eso me salvó. De esta misma manera han sido asesinados 305 rehenes, 10 de ellos extranjeros. El gran capital que tiene Colombia hoy es la decisión popular y gubernamental de enfrentar el terrorismo. Una decisión que es inclaudicable, no tiene posibilidades de marcha atrás. Una decisión para superar cualquier dificultad, cualquier obstáculo. Colombia se tiene que liberar de la plaga del terrorismo y de todos los instrumentos que lo financian, como el narcotráfico. El único medio para luchar contra el terrorismo y contra cualquier manifestación delictiva o que se produzca fuera de la legalidad es precisamente actuar dentro de la legalidad. Yo creo que el terrorismo se combate con 2 elementos fundamentales, además igualmente fundamentales. En primer lugar, un Estado firme y en segundo lugar, una sociedad movilizada. Por fortuna, la sociedad civil en todo el mundo está reaccionando contra el terrorismo. Colombia llora, pero no se rinde. Sería muy triste que fuera Colombia la que tuviera que pedir la solidaridad de las democracias y de los países decentes para luchar contra el terrorismo. Eso es una cosa que tiene que salir de los países decentes. Es decir, Colombia no tiene que pedir nada. Colombia lo que tiene es que esperar con los brazos abiertos a que se le abran los ojos a muchos dirigentes,
a muchas organizaciones, a muchas derechas y a muchas izquierdas, que lo que tienen que darse cuenta realmente que el gran problema de Colombia es que está ese país, toda la fortaleza de ese país está en estos momentos sometida al rigor implacable de unos asesinos.